me llamo Hugo y esto que voy a relatarte pasó allá por el año 82. Por aquel tiempo recuerdo que yo solía ir a quedarme en casa de mis abuelos y a pesar de que en aquel lugar no habían chicos de mi edad, sí tenía un amigo que vivía al frente de la casa de mis abuelos, un amigo con el que compartía bastante tiempo. Él se llama Ignacio y tenía un hermano mayor, el cual casi nunca estaba en la casa porque trabajaba en aquellos días por Aguilares, en el sur de la provincia. Recuerdo que su mamá pasaba mucho tiempo cosiendo a máquina, porque bueno, ella hacía arreglos, algo que se ve muy poco hoy en día, pero tenía un cartelito en la casa que decía costurera. Ya para aquellos años, sus padres, los padres de mi amigo, tendrían aproximadamente 65 años o más, tal vez un poquito más. El padre, sí, recuerdo que era un poco, tenía unos cuantos años más que la madre. Su papá también era muy extraño y esto es algo que lo recuerdo con claridad. Este señor prácticamente no salía de su pieza, se la pasaba mucho tiempo dentro de la casa. Por aquel tiempo ya estaba jubilado, había trabajado mucho tiempo en el ferrocarril, lo habían trasladado de una provincia a otra y vivió mucho tiempo en el campo. Yo no tenía mucho trato con él. Recuerdo que cada vez que lo veía, muy pocas veces me saludaba y era una persona que transmitía una sensación extraña, una persona que cuando aparecía me ponía incómodo a pesar de que nunca me había hecho absolutamente nada malo. Pero siempre decían en el barrio, en la casa de mi abuelo, la gente de la zona, que este señor era curandero. Yo no creía, o en realidad no le llevaba mucho el apunte de esta situación. Por supuesto que nunca le dije nada a mi amigo de lo que se decía sobre su padre, ya que él nunca hablaba de eso, nunca me dijo nada, nunca hablaba de su padre. Eran pocas las veces que estábamos en su casa, esto es cierto, y cuando lo hacíamos, estábamos en el fondo donde tenía varios árboles frutales, y había una piecita en el fondo también donde cosía su madre. En realidad casi siempre estábamos en la calle, mucho tiempo en la calle, porque era un pasaje que no estaba muy transitado por esos momentos, y solíamos irnos en tiempo de vacaciones siempre al parque y a algunos otros lugares, al cerro, lugares así. Recuerdo que una noche mi abuelo me dio permiso de salir a una fiesta, era un cumpleaños que no estaba muy lejos de la casa, aproximadamente a 5 o 6 cuadras de la casa de una amiga nuestra, pero me dio permiso para salir hasta un cierto horario. Él me dijo que volviera antes de la 1. Bueno, yo recuerdo que volví a esa hora, antes de la 1, la puerta aún estaba abierta. Entré como para confirmar a mi abuelo y a mis tíos que vivían en la misma casa, y luego, cuando ellos ya se habían dormido, volví a salir sin que se dieran cuenta. Cuando regresé a la casa como a las 4 de la mañana, ya las puertas estaban cerradas con llave. Y para no hacer ruido, para no despertarlos, además que no descubrieran que me había escapado de la casa, me fui a dormir con mi amigo en su casa, es decir, al frente de mis abuelos. Primero ni lo pensé, pero recuerdo que cuando entré a la casa tenía una sensación extraña. La casa tenía muchas plantas. Entramos a la casa, había un silencio absoluto y fuimos directamente a su habitación y nos quedamos allí conversando por un rato sobre lo que había pasado en la fiesta, y luego de unos 15 minutos aproximadamente él apagó la luz para dormir. Yo la verdad es que no quería que la apague, estaba incómodo, sentía un poco de miedo, pero no dije nada. Al poco rato se durmió, porque recuerdo que yo le conversaba como para que no se durmiera, porque yo estaba con miedo y no me daba sueño, y recuerdo que se durmió. Yo no aguantaba las ganas de ir al baño. En un momento no soporté más y me levanté. Para llegar al baño tenía que cruzar un pasillo, una habitación, y recién estaba el baño. Cuando iba por el pasillo, con miedo, veo una luz extraña, una vislumbre. Cuando voy a abrir la puerta del baño, miro al lugar de donde provenía esa luz y veo al padre de mi amigo sentado en medio de un círculo de velas negras, y lo que parecía ser un círculo de sal alrededor de él,
y un libro en la mano. Él estaba de espaldas a mí y no se dio vuelta. Yo entré en el baño, apurado, con miedo, pero luego no quería salir. Tenía miedo que me escuche. No sabía qué hacer. Estaba asustadísimo. Y en un momento se me apagó la luz del baño sola. Sentí tanto pánico que no podía controlarlo. Con mucho cuidado abrí la puerta y para mi sorpresa, él ya no estaba ahí. Ni estaban las velas, ni estaba nada. Hasta dudé en un segundo si me lo había imaginado, pero no. Estaba seguro de lo que había visto. Entonces me apuré para llegar a la pieza y me subí a la cucheta. Luego de un rato, casi cuando me dormía, sentí que me agarraron del pie y me dieron un tirón. Yo di un grito del miedo que no pude contener y lo desperté a mi amigo. Él me preguntó qué había pasado y le conté lo que me había sucedido. Pero él me dijo que durmiera, que no pasaba nada, que estaba todo bien, que lo había soñado. Y al rato de nuevo, sentí un susurro al oído. Y vi una sombra. Fue como, gráficamente, como si una persona me hubiera caído encima. Yo estaba arriba de la cucheta. No podía moverme, no podía hablar, nada. Estaba casi asfixiado cuando me soltó y entonces no aguanté más. Muy asustado por lo que me acababa de pasar, lo desperté a mi amigo y en el momento en el que yo lo hacía, vi como una sombra salía de mi cama y se perdía en la oscuridad. Era una sensación horrible, era una persona. Yo lo vi claramente y lo sentí. Lo desperté a mi amigo, prendí la luz y cuando estaba contándole lo que había pasado, una sombra cruzó la habitación. Yo no quería estar más ahí y le pedí que me acompañara afuera. Él me decía que no, que me quede tranquilo y en eso, un póster que había pegado en la pared se desprendió y se rompió como si alguien lo hubiera hecho intencionalmente. No quería estar ni un segundo más en aquel lugar. Cuando íbamos por el pasillo del costado de la casa, yo escuché la risa de su padre como burlita hasta que logré salir de aquel lugar. Esa noche recuerdo que, asustado, me quedé sentado en la vereda de una estación de servicio que había cerca de la casa, ya que estaba bastante iluminada y había movimiento, hasta que amaneció. Y entonces recién volví. Siempre supe que fue su padre quien lo hizo. Y comprobé que era, como decía la gente, un curandero. Un tiempo después, como 3 años aproximadamente, su esposa entró a la pieza a eso de las 10 de la noche y este señor estaba colgado de uno de los tirantes del techo. Unos meses después mi amigo me contó que su papá tenía muchos libros de trabajos, de magia negra, de brujería, y que él se los había quedado. Murió su madre también, un tiempo después, unos años después. Y los vecinos aseguraban todos que en esa casa había mucha actividad. Estaba por la avenida Colón. Aseguraban que en esa casa espantaban y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Yo terminé alejándome de este muchacho, ya que él pasaba mucho tiempo leyendo esos libros y había comenzado a cambiar radicalmente. Con el tiempo me enteré también que se hizo curandero como su padre. Yo me quedé pensando siempre en aquella situación, me quedé pensando siempre en lo que pasó esa noche y en la sensación tan horrible que nunca pude sacarme de la memoria ni del cuerpo. La verdad es que jamás había sentido y nunca más volví a sentir tanto miedo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible, será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.